Más adelante en KTVB en español hablamos con la oficina electoral del condado de Canyon sobre la intimidación de votantes con hispanohablantes y todo lo que necesitas saber para las elecciones. Hoy es el Día de los Muertos. Aprende dónde puedes celebrar con comida y hasta actividades también. Hoy también es el primer día de noviembre. Tu pronóstico en vista enseguida. Las noticias en español empieza ahora. Bienvenidos a KTVB en español, soy Brenda Rodríguez y empezamos con la decisión 2024. Un recordatorio que hoy es el último día para votar temprano para todos los condados. Termina hoy a las 5 de la tarde. Si votas por boleta en ausencia, recuerda que es demasiado tarde para enviar su boleta por correo, así que por favor deje su boleta en la oficina del secretario de su condado o en una caja de entrega de boleta antes de las 8 p.m. el día de las elecciones. Eso es el próximo martes 5 de noviembre o puedes votar el día de las elecciones en las urnas de 8 a.m. a 8 p.m. Sí, la gente puede hablar español cuando están en lugares para votar. Votar como hispanohablante puede ser intimidante, ya que muchos pueden necesitar ayuda adicional. En las urnas de Idaho se permite traer a alguien que ayude a traducir su boleta e incluso solicitar ayuda a los trabajadores electorales. KTVB habló con Haley Hicks, gerente de la oficina electoral del condado de Cañón, sobre cómo se ve la intimidación de los votantes para los hispanos hablantes. Si hay una persona que está tratando a forzar a usted a votar para un candidato, o si los trabajadores no están tratando de ayudar a usted porque hablan español. Hicks también dijo que les deje saber a los trabajadores electorales si tienen preguntas o problemas, y también dice que voteidaho.gov tiene recursos adicionales para los votantes en español. Y para obtener un guía en español completo de todo lo que encontrará en su boleta, solo envía un mensaje con la palabra voto al número en su pantalla. Ese número es 208-321-5614. Le vamos a enviar un enlace del guía y el día de elecciones es el próximo martes 5 de noviembre. Después de votar, asegúrese de seguirnos en Facebook para toda la cobertura electoral. Estamos reportando en las urnas durante el día de las elecciones y les brindaremos la información más actualizada el miércoles en KTVB en español. Otra persona está en la cárcel en relación con un robo y apuñalamiento mortal en Boise a principios de esta semana. La policía de Boise dice que Nicholas Kaiser, de 34 años, fue arrestado ayer y enviado a la cárcel del condado de Ada. Es acusado de delito grave de conspiración criminal y delito grave de robo. La policía arrestó a Natalie Kemper, de 28 años, y a Andrew Lucas, de 25 años, el miércoles. También están detenidos en la cárcel del condado de Ada. Kemper es acusado de robo y Lucas es acusado de posesión de una sustancia controlada, conspiración criminal, robo y otro cargo. La policía de Boise dice que se debe a una pelea el martes por la mañana en West Ustick. Escaló hacia un apuñalado que mató a Nicholas Tenney. La policía dice que Eliseo Torres mató a Tenney y a otro hombre. Dadrian Pelton ha sido también acusado de robo en relación con esta pelea. Una actualización de los cierres causados por los incendios. Los bomberos están avanzando en varios incendios forestales que arden alrededor de Idaho. El Servicio Forestal anunció que ha terminado varios cierres relacionados con incendios y otros son reducidos también. Los cierres alrededor de los incendios del complejo de Snag, Goat y Middle Fork se han eliminado completamente, mientras se reducieron los cierres alrededor de los incendios de Lava y Wapiti. Canal 7, Noticias de Idaho. Es hora de su primera alerta meteorológica.
Las lluvias dispersas en los valles y nieve ligera en las montañas parecen continuantes la primera mitad del viernes, con una pausa en algunas horas de la tarde. Y algo de humedad regresará en algunos momentos el viernes por la noche, lo que puede provocar un clima frío y juego posiblemente húmedo para los fanáticos de la Universidad de Boise State. Se espera que aparezcan más lluvias el sábado y domingo y las temperaturas sean frías al principio de noviembre, con máximas solos en los 40 grados en Boise durante el primer fin de semana del nuevo mes. También el martes les dijimos cómo las escaramuzas reinas del Valle estaban en México para competir en el escenario nacional representando a Idaho y específicamente a Nampa. Tenemos una actualización sobre cómo les fue. Obtuvieron 120 puntos, pero no fue suficiente para llegar a la próxima ronda. Y bueno, hoy se celebra el Día de los Muertos, una festividad que empezó en México, y durante el Día de los Muertos se crea una ofrenda o altar para recibir a los seres queridos fallecidos en casa o para guiar a los espíritus perdidos. La Universidad de Boise State celebró hoy con un evento anual de Día de los Muertos con comida y un altar. Es una gran fiesta, ya que estamos celebrando a nuestros seres queridos que ya no están físicamente con nosotros o su memoria. La tradición es poner un altar de muertos con ofrendas, lo que viene siendo comida, veladoras, incienso, fotografías, y también ponemos un camino de pétalos de flor de cempasúchil que representa la celda para las almas que pueden llegar al altar a recoger sus ofrendas. Y tendrán este evento hoy hasta las 2 p.m. Cuesta $14 para comer en la Universidad de Boise State Buster Kitchen. Y en Jump, en el centro de Boise, también celebrarán el Día de los Muertos. Estarán celebrando al nivel a partir de las 6 hasta las 5. A partir de las 5, la celebración contará con presentaciones de bailables locales con el grupo de danza de St. Mary's y el ballet folclórico de Oyamel, además de actividades artísticas y música de mariachi. Hasta también van a tener pan de muerto. Es un evento gratuito para que toda la familia disfrute de este evento. Y bueno, ¿qué tal? Libros nuevos para las fiestas navideñas. Los amigos de la Biblioteca de Nampa tienen su venta anual de libros de Navidad. Ya comenzó hoy y también lo harán mañana de 10 a.m. a 3 p.m. en la Biblioteca Pública de Nampa. Encontrarán algunos libros que parecen nuevos y la subasta silenciosa también tendrán regalos y artículos hechos a mano. Y bueno, los Broncos se enfrentarán a San Diego State esta noche en el estadio de Albertson. Únase a nosotros para el show del día del juego de Bronco Roundup en vivo desde a partir de 5 de esta tarde. Te llevaremos hasta el punto del inicio de este juego y puedes ver eso aquí en KTVB, ktvb.com y KTVB Plus. Eso está en Roku, Amazon Fire TV y Apple TV también. Y luego el juego será en FS1. Y bueno, gracias por acompañarnos aquí en KTVB en español. Para más noticias en español, visiten nuestro sitio web ktvb.com y otra vez tendremos cobertura de elecciones el martes en Facebook.